Bienvenidos a este material multimedia denominado derivabilidad y continuidad. A lo largo de esta sesión vamos a desarrollar los siguientes temas. 1. Relación de derivabilidad y continuidad. 2. Derivadas de orden superior. Empecemos reflexionando un momento. ¿Qué funciones mostradas a continuación son derivables o continuas en x igual a 2? Primero veamos si son continuas en x igual a 2. En la gráfica de la primera función observamos que el límite lateral por izquierda cuando x tiende a 2 y el límite lateral por derecha cuando x tiende a 2 son iguales. Por lo tanto, la función es continua en x igual a 2. En la gráfica de nuestra segunda función observamos que el límite lateral por izquierda cuando x tiende a 2 es igual al límite lateral por derecha cuando x tiende a 2. Por lo tanto, la función también es continua en x igual a 2. Ahora veamos si las funciones son derivables en x igual a 2. Una forma coloquial de ver si una función es derivable en un número, en este caso en x igual a 2, es ver que la gráfica no presente esquinas o puntas en dicho valor. Según esto, la gráfica de nuestra primera función sí es derivable en x igual a 2, pues no presenta esquinas o puntas en x igual a 2. En cambio, la gráfica de nuestra segunda función sí presenta esquina o punta. Por lo tanto, la función no es derivable en x igual a 2. Debemos tener presente que la manera formal de justificar si una función es derivable o no en un número dado es mediante las derivadas laterales. Es decir, si yo quiero justificar de manera formal que esta función es derivable en x igual a 2, entonces debo hallar las derivadas laterales. Y en este caso se va a cumplir que la derivada lateral por izquierda y la derivada lateral por derecha en x igual a 2 son iguales. Por lo tanto, la función es derivable en x igual a 2. En este caso, la derivada lateral por izquierda, cuando x tiende a 2, ¿no?, y la derivada lateral por derecha son diferentes. Por lo tanto, la función no es derivable en x igual a 2. Resumiendo, tenemos lo siguiente. Ambas funciones son continuas en x igual a 2. La primera función sí es derivable en x igual a 2, en cambio la segunda no es derivable en x igual a 2. Entonces nos preguntamos, ¿qué relación existe entre derivabilidad y continuidad? Vamos a desarrollar a continuación nuestro primer tema, relación de derivabilidad y continuidad. Tenemos un primer teorema que dice lo siguiente. Si una función f es derivable en x igual a, entonces es continua en x igual a. Es decir, derivabilidad implica continuidad. El contrarrecíproco del teorema dice lo siguiente. Si una función f no es continua en x igual a, entonces no es derivable en x igual a. Es decir, discontinuidad implica no derivabilidad. ¿Cuándo una función deja de ser derivable? Veamos dos casos. Primero, cuando una función es discontinua. La gráfica de la primera función se observa que la función presenta discontinuidad removible en x igual a, por lo tanto no es derivable en x igual a. La gráfica de la segunda función presenta discontinuidad por salto en x igual a, por lo tanto la función no es derivable en x igual a. Y la gráfica de esta tercera función presenta discontinuidad infinita en x igual a, por lo tanto no es derivable en x igual a. Ahora veamos cuando una función deja de ser derivable, pero aún así siendo continua. Observamos que en la gráfica de la función mostrada, en el valor o número x igual a,
presenta una esquina o punta. Por lo tanto, la función no es derivable en x igual a. Como ya les había mencionado, nosotros a la hora de justificar, ¿qué decimos? Decimos que en x igual a, la función no es derivable, pues sus derivadas laterales son diferentes. Tema 2. Derivadas de orden superior. En el curso vamos a usar dos notaciones, la notación de Lagrange y la notación de Leibniz. La notación de Lagrange usa apóstrofes para determinar las derivadas de primer, segundo y tercer orden. Y la notación de Leibniz usa los cocientes que vemos a continuación. Veamos cómo se obtiene derivadas de orden superior en la ClassPad. Ejemplo, hallar la derivada de orden 3 de 4x a la 5. Primero, en la ClassPad seleccionamos el botón Mate 2, luego el botón de derivada de orden superior, luego colocamos la expresión que queremos derivar, en este caso 4x a la 5, y luego presionamos el botón X. Y tenemos el siguiente resultado. Recuerden que nuestro libro de consulta es Cálculo de una variable, trascendentes tempranas, del autor James Stewart. Si tienes algunas dudas sobre los temas tratados en esta sesión, puedes ingresar al aula virtual y participar en el foro de dudas académicas de la unidad.